He notado en esta radio que estaban todos con 10 PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. En Caput Eve de Bonafini. pasan cosas. Yo estoy a favor que uno puede elegir. Nosotros somos mujeres pecadoras, querido. De todas las ricas, ahora las ricas abortan. Es un desastre, querido. Ellas van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Pero como son católicas así de pacotilla, nosotros somos mujeres pecadoras, querido. Las que no quieren el aborto son católicas de pacotilla, un desastre, querido. De todas las ricas abortan. Nosotros somos mujeres pecadoras, querido. Eve de Bonafini. Radio Caput. Esas cosas. Pero esto no es de ahora, querido. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y una caña de pescar. Y ese tío borde viejo que no para de roncar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte, una riña familiar. Un padrino mentiroso que te lleva a devotar. Y una tía religiosa que no para de rezar. Que en la llaga se murió. Una historia de algún primo que no pudo ser campeón. Un amigo que hizo guita y dejó de saludar. Y a un borracho viejo y pichi que está loco de estudiar. Y una caballería. Bueno, mirá, así arrancamos, estirándome. Como recién arranca el día prácticamente, pareciera, no, mentira. Estamos abrazando al público, digamos. Claro, abrazando a quienes nos están viendo a través de la página de Radio Caput. Del YouTube, perdón, de Radio Caput, me corrijo. La transmisión en vivo. La transmisión en vivo de Radio Caput. Bien. Ayornándose con la tecnología. Radio Caput que estuvo toda la jornada en la Plaza de Tribunal, ahí en Plaza Lavalle, en Lavalle de Talcahuano, bancando al Padre Paco. Ayer estuve con el Padre Paco un rato, charlando un poco. Estuvimos con la gente del Faro, con la COPE, haciendo el aguante al Padre Paco y por supuesto también haciendo la cobertura. Lo que hacemos los que ejercemos esta profesión. Básicamente tan hermosa. el periodismo. Digamos. El periodismo, claro. Entonces fuimos y estuvimos haciendo un poco de cobertura de lo que fue la misa, 19 horas, misa, jornada de ronda alrededor del Palacio de Tribunales, al grito de se va a acabar la dictadura judicial, al grito de Cristina Presidenta también, espontáneamente sale el grito de Cristina Presidenta entre los presentes y las presentes, y hoy la verdad, Radio Caput, toda la jornada transmitiendo desde la plaza misma, la verdad que poniéndole el cuerpo a un reclamo que tiene que ver con
con recuperar el Estado de Derecho, que tiene que ver con recuperar la justicia. Que necesitamos, que tiene que ver con la necesidad de visibilizar que con una justicia de este estilo no hay justicia en el país. Y necesitamos, toda sociedad, mira, seas de derecha, seas de izquierda, salvo que seas cómplice de la mafia, cualquiera quiere una justicia que sea justa, ni más ni menos, ¿no? Que cumpla el rol para el que está, que sea el Poder Judicial, no que gobiernen, que 3 tipos o 4 tipos se arroguen el poder de gobernar por sobre los otros 2 poderes. Sí, evitar que sean los garantes de, digamos, de la impunidad. Sí. Básicamente, porque el Poder Judicial, siendo una de las 3 patas del Estado, tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se puede arrogar, como se arrogó la Corte Suprema de Justicia, la toma de decisiones cuasi políticas que terminan, como vos bien decías, perjudicando la vida cotidiana de nosotros, los ciudadanos. Ejemplo simple, ayer el padre Paco me daba ejemplos que van desde el precio del abono de internet, que garpás vos en tu casa, que nos estás mirando del otro lado, o que nos estás escuchando a través de Radio Caput, o decisiones de fondo como si había que volver a las escuelas en plena pandemia, cuando todavía la pandemia no estaba, no terminada, pero no estaba en clara curva descendente, como se metió en el medio. Claro, está bien, vos me decís, bueno, pero el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso y apeló a que la justicia intervenga. Bueno, pero la justicia también puede decir, no me corresponde. A ver, hay algo que no le corresponde seguramente a la justicia, que es algo que pasó en los últimos meses. La justicia no puede definir la conformación de un bloque en el poder legislativo. Los bloques de diputados, los bloques de senadores, los bloques de concejales ahí en el municipio donde vos vivís, los conforman los integrantes de una fuerza política, de una coalición política, de un frente político, que se ponen de acuerdo y deciden conformar un bloque. Cierto es también que muchas veces sucede que alguien ingresa a un consejo deliberante, a una Cámara de Diputados, a una legislatura provincial, a la Cámara de Senadores, por haber ocupado un lugar en una lista. Y decide armar un monobloque. O deciden esos diputados separar rumbo por X motivo y terminar por ahí 3 o 4 integrando un determinado bloque y otros 3 o 4 integrando otro bloque. Y después pueden accionar, porque el reglamento así se lo permite, como interbloque. Entonces digo, ¿quién es la justicia para definir la composición de los bloques legislativos? ¿A qué voy con esto? Bueno, cuando en el Senado se partió el bloque del Frente de Todos, y de esa manera los 2 miembros para el Consejo de la Magistratura recaían en manos, si se quiere, del Frente de Todos. Los 2 representantes del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura terminaban en manos del oficialismo, porque había 2 bloques. No hay ninguna violación a ninguna regla, no hay ninguna imposibilidad de hacer eso, pero sin embargo, bueno, los medios hegemónicos y soeces, mire cómo se lo digo, y lo trato de usted para que vea, me sorprendió. y lo trato de usted para que vea la seriedad del tema. Digo, sí. Los medios soeces, enseguida dijeron, Cristina Kirchner quiere hacer trampa. Para tomar por asalto el Poder Judicial. No. Y, a ver, y en todo caso, si hubiera sido una decisión orgánica del Frente de Todos, decir, che, mirá, vamos a dividir el bloque, porque así lo sentimos y porque de esa manera nos vamos a quedar con los 2 representantes del Poder Legislativo, en el Consejo de la Magistratura, estaba dentro de los cánones de la ley, no había trampa, no había ilícito. ¿Me puede explicar a alguien por qué la justicia dictó que estaba mal? ¿Falló en contra de eso?
Sí. Porque se mete un poder sobre otro. Exactamente. Cuando se produce el fallo que lleva a la proscripción de Cristina, Sí. ahí está, creo que es la expresión máxima de cómo el Poder Judicial interviene en la posibilidad de representación de la ciudadanía. Ujú. En ese patrón estamos hoy de comportamiento, por eso la misa del Padre Paco, el ayuno que termina el viernes, Sí, con una vamos a estar ahí, multitudinaria misa, vamos a estar ahí, y es para solicitar que retorne un viejo conocido, pero que ya no está, que es el Estado de Derecho, que en algún momento se perdió, y todo esto tiene punto de partida con la designación de los 2 jueces de la Corte Suprema por parte de Macri, que fue una de las primeras medidas que tomó, además de la destrucción de la ley de medios, que eran los puntos neurálgicos para poder sostener el modelo neoliberal que había instaurado a partir del 2015. A mí, mire cómo se lo sigo diciendo en este grado de solemnidad que le quiero imprimir a esta apertura de cadena nacional. Pero, mire, usted me va a disculpar, pero si bien es cierto que Macri ha destrozado la ley de medios, tan importante y tan necesaria para la democratización de la palabra, para la democratización de los medios, para la pluralidad de voces, cierto es también que lo hizo a través de un decreto. Y la verdad, mi estimado compañero de aventuras, por no decir de andanzas, que quedaría mal y rozaría lo ilícito, digo, por lo tanto, con un decreto nada más, mire qué fácil, con un decreto nada más, esa ley de medios estaría nuevamente en plenitud en vigencia. Lamentablemente, y ya no tiene ni siquiera sentido el saber por qué, aunque me gustaría saber por qué, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, nunca decidió firmar un decreto que restituya en plenitud la ley de medios. Lo otro es más difícil. Esto era más fácil. Exactamente, sí. Más teniendo en cuenta que los procedimientos obedecen solamente a las instancias del Poder Ejecutivo. Es una acción del Poder Ejecutivo que está facultado por la Constitución para emitir un decreto que restablezca la plenitud de la aplicación de la ley de medios. En cuanto a los motivos, ahí, como diría Mauricio, se la debo. Esa se la debo, claro. Se la debo. Pero realmente tiene que ver con una necesidad de sanear lo que tiene que ver con la comunicación en la Argentina, que creo que es uno de los patrones fundamentales para poder sostener una gestión de gobierno. Sí. Que va desde lo más pequeño, desde la gacetilla, de la comunicación de una actividad, hasta la relación con los medios y la posibilidad de poder diversificar el mapa de medios. Sería hora que el campo nacional y popular, el proyecto nacional y popular, el sector que defiende la patria grande y demás, pero principalmente, y lo hablo a nivel regional porque vio que estuve en el Foro de Derechos Humanos la semana pasada, en el Foro Mundial de Derechos Humanos, y lo escuchaba a Correa, y lo escuchaba a Zapatero, y lo escuchaba a Samper, y digo, escuché a varios a hablar, varios dirigentes importantes de la región, y bueno, ni hablar del expresidente de España, ¿no? Digo, de hablar de del rol que ocupan estos medios hegemónicos en la consolidación del lawfare, en la consolidación en la construcción de un sentido sin sentido, si me lo permite. No, de un sin sentido, en realidad. Esto que hace pelear a los pobres con los pobres, esto que hace, le hace creer a aquel que ve mejorar a su vecino, en lugar de celebrarlo, envidiarlo. Aquel que dice, bueno, Macri hace con la de él lo que quiere, como si la de él en realidad fuera de él y no fuera la de todos. Digo esto porque si uno repasa un poco la historia de las grandes fortunas argentinas, incluida la de Mauricio Macri, porque esta es la historia más reciente, no hay necesidad de ir a 1800, ¿no? Digo, alcanza con ir apenas 40 años atrás y recordar que la familia Macri tenía 7 empresas cuando inició la última dictadura militar, terminó la dictadura militar con 47 empresas y con una deuda estatizada por el entonces ministro de Economía
Digo, esa deuda estatizada, esa deuda privada estatizada, significa que la pagamos vos, yo y muchos de los que nos están escuchando. Entre ellos Edgardo Llano, secretario general adjunto de la CTA Nacional, a quien le mandamos un abrazo, a Sebastián Piacentini también, a Miguel Argentino Piñeiro y a otros que nos están acompañando a través del video y les mandamos un abrazo por estar haciéndolo. Pero digo, estas son las cosas que queremos discutir también, ¿no? Estas son las cosas que también propone el padre Paco discutir cuando propone con este ayuno, visibilizar la falta del Estado de Derecho, que van más de 200 y pico de días de que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Insisto, ¿te puede gustar más o menos quién lleva hoy esa investidura? Ahora, la verdad que vivís en un país, vos, yo y cualquiera de los que nos están mirando, vivimos en un país donde quisieron asesinar a la vicepresidenta de la Nación y... ¿Cómo está la investigación? Trunca. Se habla más de Gran Hermano. Sí. O Me hace acordar. ¿No? De Jay Mamón, que está bien hablar de Jay Mamón porque, bueno... Y de las posibles, digamos... Sí. Sucesores de Jay Mamón. Claro. Incluso que ¿viste? no se sabe, es como una especie de carpetazo, digamos. ¿No? Pero nada se dice... Sí, pero nada se dice de que... Pasaron más de 6 meses, 7 meses en unos días, del intento de asesinato de la vicepresidenta de un país. Digo, si cerrás los ojos e imaginás que lees en una página web que intentaron asesinar a la vicepresidenta o al vicepresidente de un país, decís, ¿qué es lo primero que dirías? Si no le pusieras nombre y apellido. Si vos no le pusieras... ese valor agregado que tiene el conocer el nombre y apellido, ¿no? A la vicepresidenta o al vicepresidente de Honduras lo quisieron asesinar. Le gatillaron. ¿Qué es? ¿Cómo vive en ese país? ¿Y la justicia qué hace? ¿No? Sí. Digo, ahora pasó en Argentina, pasó acá. Y sí, por ahí no te gusta Cristina Fernández, ¿eh? Pero sí. Olvídate que es Cristina Fernández. Sí, el problema es que cuando vos planteas, bueno, hay una persona de otro país que efectivamente diría y se sobresaltaría por el hecho, acá el problema es que no hay una distancia, digamos. El hecho es evaluado de acuerdo a las posturas políticas de cada uno y también con la formación. Nosotros hace un tiempo atrás hablábamos de la diferente vara, de cómo se miden determinadas acciones, por ejemplo una amenaza por Twitter, que a la persona, al usuario de Twitter, se lo llevaron detenido, solamente por decir... dos cosas que básicamente no llegaban ni siquiera a la acción directa. Y se hizo todo un raíz mediático con respecto a eso. Acá el problema es que la falta de distancia, el excesivo compromiso ideológico con el que se observa determinadas acciones, porque después está, además de lo ideológico, está lo práctico. Además de lo que uno puede como dogma sostener, como cosmovisión, están efectos prácticos que uno no puede soslayar. Totalmente. Y eso es precisamente lo que en este país no se da con mayor frecuencia. Sobre todo porque el conservadurismo está tan enraizado, esto que vos decías, de que no hay que remontarse al siglo XIX, final del siglo XIX, pero la verdad es que la raíz, la matriz de la desigualdad, de la concepción de determinadas formas de ver las cosas se entabla en esa época. Y si vos ves cómo varían los negocios y las inversiones de los diferentes latifundistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vas a ver que se proyectan hacia los negocios mediáticos, hacia las nuevas empresas que se establecieron a partir de mediados o la sustitución de importaciones. Entonces te vas dando cuenta que esto es una historia que se remonta atrás en el tiempo. Usted me conoce desde hace muchos años, venimos haciendo este tipo de cosas, me refiero a programas de radio, ¿no? Desde hace sí, sonó mal eso. Por eso, digo, programas de radio desde hace muchos años. Usted recordará que más de una vez hemos dicho, este es el siglo de las comunicaciones. Sí. En pleno siglo de las comunicaciones, parezco, mire, yo sé que tengo 46, diría peino canas, pero no tengo pelo, pero en la barba, peino canas en la barba,
y sé que puedo sonar anticuado quizás con lo que les voy a decir, pero a mí lo que me sigue preocupando y me sigue angustiando y me sigue generando dudas casi, le diría, fundamentales a la hora de arrancar cualquier análisis de un proyecto serio del campo nacional y popular, lo que a mí me sigue preocupando es que ¿cuándo va a entender ese campo nacional y popular que necesita tener medios que sean orgánicos al proyecto? Así como lo tiene la derecha. Que la construcción del sentido, que la construcción, que la disputa de la hegemonía mediática también es una de las llaves. Digo, tantas veces nos juntamos a analizar cuál es el sindicalismo que queremos, cuál es la política que queremos, cuál es el Estado que queremos. ¿Cuándo vamos a pensar cuáles son los medios que queremos construir? Medios compañeros, medios dispuestos a poner el cuerpo y a decir las cosas que hay que decir, con datos, principalmente con datos, para salir a disputarle a esa derecha que por lo general habla sin ellos. Digo, ¿cuánto más falta? ¿Cuántas elecciones más hay que ganar con angustia o perder, lo cual es peor? Porque cuando el campo nacional y popular pierde una elección, no la pierde un partido político, la pierde el pueblo, ¿no? Digo, porque si hay algo de lo que no se hace cargo nunca la derecha, es de los desaguisados, mejor dicho, que cometen, ¿no? Digo, vos hoy escuchás a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio hablar de el dólar y a cuánto está el dólar, pero no se hacen cargo de que la economía de este país está como está, porque ellos asumieron en 2015 y destruyeron todo. Porque cuando vas a los datos duros y pasaste de tener el salario en dólares más altos de la región a estar quinto, sexto y encima no tener deuda con el fondo y hoy tener que ir a pedirle permiso al Fondo Monetario, sí, ir a pedirle permiso al Fondo Monetario para ver qué política podés o no implementar, digo, es pura y exclusivamente por culpa del macrismo, por culpa de la derecha. Ni siquiera me voy a gastar en hablar, aunque me preocupa, de aquellos que se autodefinen libertarios, ¿no? Que integraron y bancaron y tienen entre sus filas a partícipes de la última dictadura militar y que por lo general tienen algún familiar más cercano, más lejano, que han sido protagonistas de alguna de las dictaduras que ha sufrido Argentina. Digo, pero esos me preocupan, porque eso es con el discurso de la antipolítica, eso con el discurso de la casta, viste que te hablan de la casta y después van y cierran con Bussi en Tucumán. Y yo decía, pero ¿Bussi no es casta? Si es que existiera eso. Si es que existiera la casta, Bussi no es casta. Sí, la verdad es que vos analizás el discurso de los libertarios, de la ultraderecha, y hay como una especie de juego entre lo que se visualiza por los medios de comunicación como aquellos que son los políticos profesionales, que alguna vez se habló, que incluso hasta la izquierda, o yo a veces digo extrema izquierda y me refiero al trotskismo, básicamente. Sí. Vincula con lo que es el ejercicio de la política como una profesión liberal. Y es eso principalmente lo que aluden, a una cara que aparece, que no forma parte de esa continuidad política, porque en realidad no trabajan en la función pública, y que aparecen como por fuera. Esto pasó con Mauricio Macri en algún momento, también pasó en su momento con María Eugenia Vidal en sus inicios. Es como y que trabaja muy bien con esto de la desmemoria y la descontextualización y el presente perpetuo en el que se sitúa la sociedad argentina a partir de una formación que yo vinculo, no solamente, y esto es una hipótesis,
no solamente la vinculo con los medios de comunicación, a los que considero de refuerzos de ideas preconcebidas y de determinados prejuicios clasistas, como bien se vio con Cristina Pérez, con Juan Grabois, sino que lo vinculo con el sistema educativo argentino. Ya con la elección de los parámetros del sistema educativo, qué tipo de historia te enseñan, la historia mitrista, esta elevación, como bien decía Cristina, de ciertas personas al pedestal de próceres a los cuales uno no puede acceder, porque siempre, si uno compara la figura de Cristina en un sentido histórico con San Martín, no va a faltar aquel que te diga... Correa hace poco. No va a faltar aquel que te diga, digamos, en una charla cotidiana, que o estás exagerando o que lo haga precisamente con una descalificación o con un gesto de desconfianza. Porque evidentemente esa historia que deshumaniza a los próceres, que también deshumaniza a los ciudadanos, no permite que ningún dirigente político alcance esa posibilidad de mostrarse como una persona, como cualquier otra, que tiene sus errores, sus defectos, pero que lucha por los intereses de la patria. Y que, como bien se verificó tanto en este 24 de marzo, hay una línea que es muy potente en cuanto a los efectos de la dictadura militar, que es el disciplinamiento de la clase política. Entonces, esto viene también ligado a eso. O sea, por un lado el disciplinamiento de la clase política y por el otro lado esta colocación de determinadas figuras históricas en un pedestal que hace que uno no pueda remitir a nadie a ese lugar en la defensa de los intereses del pueblo, porque todo es susceptible de ser manchado. Y ahí funcionan los medios de comunicación. Ahí funcionan de manera, en su capacidad de hacer daño. Yo creo que la capacidad tanto de los medios de comunicación como del propio Mauricio Macri de hacer daño es verdaderamente insoslayable. Creo que mucha gente lo sabe. Ahora hay que ver cómo se evalúa esa capacidad de hacer daño. Hay mucha gente que vincula la capacidad de hacer daño de un gran empresario, de la patronal, como algo cotidiano y que lo naturaliza. Y que muchas veces, si no lo afecta directamente, digamos, lo legitima. Sí, claro. Coincido e insisto con esto. El daño que generan, después tardás 10, 20. Porque además hablan con una liviandad. Hablan, bueno, desde la característica de ese discurso es la liviandad, ¿no? Claro. Le dije esta novela en la operación técnica, ¿no? Sí. No lo dije. No, se lo iba a decir. Qué mal que estuve. Pero ¿por qué él se va por la rama? Teníamos armado otra cosa. Bueno, a ver, si a usted le parece, volviendo a resaltar la gran labor que ha hecho Radio Caput durante todo el día de hoy, en la jornada de cobertura de la marcha del 24 de marzo. Con Noelia en la presente. Siempre, por supuesto, y se bancó la lluvia, ahí me decía Juan Martín, la plaza. Ramos Padilla, sí, que bancó a morir. Bueno, a ver, invitamos a los que nos están mirando en Facebook que pongan www.radiocaput.com, ahí está, porque llega así .com.ar y no, es .com solamente, y nos sigan viendo por ahí o en el canal de YouTube de Radio Caput. Les agradecemos, por supuesto, haber bancado ahí desde el Facebook. Separamos hay una tanda, ¿no? Estamos y media. Radial, sí. Vamos con la tanda radial, diría Héctor Larrea. Y a la vuelta de eso, rapidísimo, ¿no? Digamos. Resumen de la semana. Y ahí vamos con el resumen de la semana y el análisis del mismo, por supuesto. Dale. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera.
sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. En Caput Yo estoy a favor de que uno puede elegir. pasan cosas. Las que no quieren el aborto son las que tienen plata para pagar en los grandes sanatorios un aborto. Nosotros somos mujeres pecadoras, es un desastre, De todas las ricas abortan. Como son católicas así de pacotilla, no son pecadoras. Ellas van a rezar todos los domingos, se cambian para ir a misa de 12. Nosotros somos mujeres pecadoras. Pero esto no es de ahora, querido. Radio Caput. Esas cosas. En Caput Digo Capusotto. Son todos drones. pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron el PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Milagro Sala. pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos, y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Es emocionante la cantidad de gente que va colmando la Plaza de Mayo y las inmediaciones del lugar. Estamos en Diagonal Norte y Florida y siguen llegando columnas de distintas organizaciones, pero por sobre todas las cosas, familias con criaturas, con nenes, con chicos, que acompañen este día tan especial para la memoria, la verdad y la justicia de todos los argentinos. Lo repetimos acá y en esta plaza. Son 30.000 presentes, 30.000. Restitución de la identidad de las nietas y los nietos. Libertad a las presas políticas y los presos políticos. Juicio y castigo a los genocidas y a todos los civiles culpables. Nunca más el silencio. Hoy tenemos que seguir luchando por los sueños de los 30.000. Luchaban justamente por eso, por el bienestar del pueblo, su querido pueblo. En algún lado están y nos están ayudando. No hay que llorar, hay que pelear. Guado de Pedro, ministro del Interior, pero además miembro de Hijos y además cuyos padres fueron desaparecidos durante la última dictadura militar, dice:
No veo el curro de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa, de que asesinen o desaparezcan a tus hijos o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos. Los derechos humanos del siglo XXI, ¿no? De que la gente tenga acceso a oportunidades. Entonces digo, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear, ¿no? No aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos, de vivir, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy, muy apenados y hemos condenado. Y ahí dice Guado de Pedro, es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro, que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos, el contrabando, los peajes y los parques eólicos, o el mayor curro de los últimos años, una deuda impagable de la que no queda ni un dólar. Otro 24 de marzo, 24 de marzo de 1976, día luctuoso para los argentinos. Ese día se quebró una democracia endeble, pero democracia al fin. Fue precedida por un baño de sangre entre terroristas de izquierda y de derecha, Montoneros, ERP, AAA. Y luego de ese golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, se agregó el terrorismo de Estado. Fue una guerra y hubo 2 demonios. Después de décadas de haber pasado un genocidio o una dictadura, es lógico que vuelvan discursos, que la sociedad empiece también a discutir cómo resolver los discursos negacionistas. Y cuál es el nuevo consenso y qué se hace con los discursos negacionistas, que lo que hacen es incitar al odio, a la violencia y a la muerte. Las madres aprendimos muchas cosas en la lucha. Aprendimos a amar la revolución con una intensidad increíble, porque la revolución son nuestros hijos. Pero nos costó un tiempo darnos cuenta que ellos eran la revolución y que la revolución eran ellos. Cuando nos dimos cuenta, nuestro amor creció. Creció tanto que no nos cabe en el cuerpo. Nuestros hijos están más vivos que nunca en esta plaza. Más vivos que nunca. Porque los que estamos acá somos los que peleamos. Los que no creemos en el sistema. Los que enfrentamos con toda nuestra fuerza esta degradación que viene dándose en la clase dirigente política. Bien, seguimos entonces aquí en Radio Caput. Después de nosotros, Noche Negra viene siempre, todos los miércoles es el mismo programa. Yo sé que viene siempre el mismo programa, pero está bueno que lo digamos. Ajá. No sé si a usted le parece. Sí, como Noé, siempre no es la misma Noé, pero sí, no es bueno, que tengo Alzheimer y lo claro, no, yo sé que lo dije, pero lo vuelvo a decir. Un programa de radio es un ciclo, entonces se va renovando constantemente, es como la lluvia. Claro. Vuelve todas las semanas, vuelve a pasar exactamente lo mismo, con diversas variaciones, digamos. A veces la lluvia cae más milímetros, otras veces menos. ¿Este es ese momento en el que hablamos boludeces? No. Ese es el momento, sí, creo claro. que empezó a las 10 más o menos. Bueno, cuénteme, ¿qué estuvimos escuchando? Bueno, el resumen fue un poco, empezó con la declinación de la candidatura a presidente por parte de Mauricio Macri, que fue una de las primeras cuestiones que se dieron durante la semana y que lo hablábamos acerca, tangencialmente, porque tiene que ver con esta falta de definición que se estaba dando dentro del Frente Pro, de lo que es el PRO, del radicalismo, Cambiemos, Juntos por el Cambio,
esta amalgama interesante y extraña, no tan extraña, no tan interesante. Ninguna de las dos cosas que dije estaban bien, pero bueno. Y evidentemente estaba planteado en 3 patas: Bullrich, Larreta y Mauricio Macri. Lo que hizo Mauricio fue correrse a un costado. Después los medios lo destacaron como un acto heroico, como el gran renunciamiento. Es porque Mauricio hace esto de lo que decían en Esperando la carroza. Ella hace ravioles, yo hago ravioles. En realidad yo hago ravioles, ella hace ravioles. Es como que intenta emular desde su condición un poco imperfecta, por ser benévolo, a Cristina. Hay dos personas que seguramente a lo largo de este año van a pasar por este estudio, o por lo menos por este programa. Eso se lo puedo garantizar hoy. Uno es Artemio López, y el otro es Samid, ¿no? Son dos personas a las que en algún momento del año los vamos a entrevistar y vamos a charlar con ellos de política. Los dos me dirían, se bajó. Si estuvieran acá, los dos dirían esto: se bajó porque pierde, muchachos, no hay mucha vuelta. Exactamente, O sea, sabe con que un pierde. 70% de imagen negativa es prácticamente imposible que pudiera remontar ese tipo de performance en una contienda electoral. Como a mí la producción me mandó este resumen antes y yo lo escuché. Muy bien. ¿No? Muy bien. Digo, dice los deberes. Muy bien. Estuve analizando. Ajá. Y tiene. Déjeme un pequeñito, después seguimos con el desarrollo, ¿no? Pero digo, ¿qué cosa es esto que acaba de decir usted? Nuevamente lo trato de usted para ponerle seriedad al análisis. No sé por qué. Porque me da la sensación de que le da seriedad al momento. Digo, fíjese usted que Macri tiene 70% de imagen negativa. Un hombre que llegó a la política allá por 2003. Sí. Fue diputado nacional. O sea, lo que hizo... Sí, fue diputado nacional. Más allá de que faltara mucho. Fue diputado nacional. Por la Ciudad de Buenos Aires fue diputado nacional. Después fue jefe de gobierno. 8 años. Presidente Boca. Eso sí, pero digo, eso antes de meterse en política. Pero todo tiene que ver con todo. Sí, era la cimentación de su carrera sí, política, claro. digamos. Era la base, el primer paso inevitable para construir poder territorial con base en la Boca. El ruso Berea decía allá por el año 90 y pico, cuando Macri resulta electo presidente de Boca, que lo dejaba atónito ver toda una popular de, si se quiere, yo sé que usted es hincha de River y me va a criticar por lo que voy a decir, pero digo, si se quiere, el club, uno de los clubes más populares, con más arraigambre popular, como debería ser Boca, o supo serlo en algún momento Boca, ¿sí? Escuchar que esa popular gritara y coreara y vivara el nombre y el apellido de quien seguramente al otro día desde la empresa lo iba a oprimir, el apellido Macri. Después pasó en el país, lo cual me generó mucho más daño. Pero digo esto, ¿no? Mauricio Macri fue jefe de gobierno 8 años, 4 años como presidente, perdió. Único presidente en la historia reciente Moderno, de nuestro bueno. país, desde la vuelta a la democracia, que no logra la reelección. Desde que está permitida, porque Alfonsín no lo logra, pero no se podía presentar, porque en ese momento los periodos eran de 6 años y el presidente no podía ser reelecto. Entonces, sí, desde la reforma del 94. Desde la reforma del 94, el primer presidente que no es reelecto, bueno, de la Rúa se fue en helicóptero. Pero digo, cierto es que este hombre estuvo 8 años como jefe de gobierno, 4 años como presidente, 2 o 4, no recuerdo ahora, como diputado nacional. La sumatoria da 16 años aproximadamente. Aproximadamente. Se tiene que bajar 16 años en los que gozó de cuánta cobertura mediática hubo. Digo, Clarín titulaba que había que veranear en tu mente. ¿Te acordás de esas noticias? Que ahora se había puesto de moda regalar juguetes usados en Navidad a nuestros pibes. Digo, Clarín te militaba el ajuste y la pobreza, y La Nación también, y TN, digo, ¿no? Todos esos medios
le dieron una cobertura a Mauricio Macri. Nada es culpa de porque ellos te dicen, pero Macri, ¿no? Digo, la realidad, muchachos, es que ustedes construyeron el ápero Cristina, ¿sí? Con violencia, de manera machista y muchos otros calificativos que podríamos ponerle. Macri no tuvo nada de eso en contra. No. Y no se puede volver a presentar. Cristina, sin embargo, que sufrió todo eso, e incluso una condena injusta con algo que decía hoy Juan María Ramos Padilla, juez, o sea, no se puede llamar sentencia, eso que con la cual han intentado proscribir a Cristina. No, es un manifiesto mediático. Claro, entonces digo, y sin embargo sigue concentrando, mal que les pese, el 35% de los votos, como mínimo, un piso del 30 y pico %, después lo discutimos, más o menos, no hay problema. Macri no se puede presentar más. No, si vos analizás, es un símil de la situación de Carlos Menem en el 2003. Mirá lo que nombró. Sí, bueno, toco madera. Sí, más o menos. Que básicamente tenía el mismo nivel de desaprobación y de hecho se baja del balotaje con Néstor precisamente porque sabía que recibía una paliza. Sí. La gran diferencia, y creo que acá viene la concepción de la épica de renunciamiento, es que cuando los medios concentrados, el Círculo Rojo le dijo o le plantea la posibilidad al expresidente de no presentarse y dejar que otro candidato de la derecha pudiera, porque estuvimos a escasos porcentajes, 2 puntos porcentuales de que López Murphy entrara en un balotaje y por ahí el resultado hubiese sido diferente. Cuando le plantean esto, evidentemente él mucho más concentrado en la construcción política, porque en realidad era un político, tenía carrera en la función pública, había sido gobernador de La Rioja, al contrario de Mauricio Macri, que viene de otra esfera. Uh-huh. Una de las cosas que inaugura el PRO en la historia moderna argentina es que por primera vez existe un partido de la oligarquía que participa abiertamente en elecciones, que es muy depositaria, heredera de la ideología, el pragmatismo de la dictadura. Eso era lo que inauguraba el PRO. Y efectivamente, cuando lo dijeron a Menem, Menem declina, se presenta en la primera vuelta, saca lo que saca, quedando primero. Y se retira con lo que para mí es una grave afrenta a la institucionalidad y a la democracia, que es negándole la legitimidad a Néstor Kirchner. Porque, ¿qué pasaba? Si Menem se presentaba, ¿sí? Esa elección hubiera terminado como mucho 70-30. Como mínimo 70-30. ¿Sí? En favor de Néstor Kirchner. Y eso le hubiera dado una legitimidad a Néstor que tuvo que después salir a construir. Porque al no presentarse Menem, Néstor es el presidente del 22%. Sí, ahí tenemos. No es un dato menor, tenemos. Como para ir comparándolo y haciendo algún tipo de ejercicio de paralelismo histórico. Ahí tenés la reforma, o sea, el pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia, la renovación de la Corte con mayoría menemista. Ahí tenés el inicio de las políticas de derechos humanos. Memoria de justicia como política de Estado. Ir tomando demandas que no habían sido tenidas en cuenta desde el 83 en adelante. Y tenés un largo recorrido que es contrafáctico, decir si se hubiese presentado un Menem, qué hubiese pasado, si eso hubiese redundado en una mayor capacidad. Efectivamente, hoy, viendo hacia atrás, retrospectivamente se puede ver que hubiese sido una gran victoria del campo nacional y popular, que quizás no hubiese sido vista de la misma manera en aquel momento, porque, digamos, ese punto de partida, con todo lo que sucedió después, le dio como esa épica al kirchnerismo, a Néstor, a Cristina, y que dio lugar también a lo que fue el conflicto con el campo en el 2008. Yo sé que todo esto es contrafáctico, las cosas sucedieron como debían suceder, como sucede el amor sucede, no sucede de otra forma. Así dicen. Pero efectivamente hubiese sido otra forma, y me parece que esa construcción desde el 22% de los votos
con esa capacidad, esa decisión política que hoy nos pone frente al actual Ejecutivo como un modelo a seguir, la organización y la cohesión de una juventud que estaba disgregada, de una generación que había sido vapuleada por la antipolítica, que estuvo en el seno de una sociedad al borde de la disgregación en el 2001, me parece que ese fue un camino interesantísimo y que más allá de las diferentes variantes que permite la historia, creo que no podríamos haber tenido una mejor historia que esa. Me parece, desde el punto... Todo esto viéndolo para no hacer historia contrafáctica. Igualmente, el ejercicio que hace Menem de retirarse y restarle legitimidad era uno de las últimas condiciones que el poder del Círculo Rojo le había puesto a Menem, como para decir, porque si se presentaba ya era como, digamos, fue lo que le permitió seguir blindado durante los años siguientes. Sí. Porque tengamos en cuenta que ese sector dominante lo que busca es la destrucción de la política. Y sostiene a funcionarios públicos a los que evidentemente corrompe antes y que le va haciendo este doble juego, la posibilidad de una denuncia penal, la desacreditación en los medios de mayor tirada en la Argentina, el diario Clarín, las usinas de pensamiento de La Nación, de lo que es Canal 13, América 24, y ahí podemos poner a un par más, ahora en La Nación más que se suma en este último periodo, bajo la tutela de Mauricio. Entonces, hay como una especie de construcción histórica que se liga precisamente con lo que habíamos escuchado en el resumen. Hay un postulado en el cual se cimenta un poco el lugar común del pensamiento de cierta sector político de la derecha, y lo expresaba Spert en el resumen de la semana, de que esto fue una guerra. Y la verdad que cómo se puede denominar una guerra a una conmoción política, un conflicto social que se había desatado con un ataque a la población civil el 16 de junio de 1955, de mayor envergadura que el de Guernica, en España. Un atentado contra la población civil, un bombardeo que dejó muertos, heridos, y además el trauma de que tus propias Fuerzas Armadas, aquellos que supuestamente tenían que defenderte frente a un enemigo extranjero, te bombardeara, salieras a la calle, estuvieras en medio del camino para ir a tu trabajo y quedaras tendido en la calle, muerto o con algún tipo de herida verdaderamente grave. Ese es el primer camino. Y fíjate vos que se prolonga con la proscripción del peronismo, con lo que se ve el carácter político de esa primera agresión, que termina finalmente en el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Porque lo que se buscaba hacer era desarmar efectivamente el estado de bienestar que se había instalado en 1945 con la llegada del peronismo al poder. Y se visualizaba que los sindicatos, que el movimiento obrero organizado era el principal enemigo, y lo vinculaban con las diferentes vertientes de los conflictos sociales. Si vos ves ahí tenés tres cuestiones que son básicas dentro de lo que fue la dictadura. La cantidad de obreros desaparecidos, el 30,2%, los estudiantes, 21%. Uno se pregunta si se puede seguir rotulando como guerra un proceso en el cual los principales desaparecidos, lo que se podría denominar las bajas de esa guerra, digamos, son obreros y estudiantes. Sobre todo agregándole el dato histórico que las guerrillas habían sido desarmadas históricamente un año antes, y que después sí iniciaron la contraofensiva, pero ya en una situación verdaderamente de total debilidad, tanto logística como de operativa, con los líderes exiliados en México. Y ahí tenés una escalada de violencia. Había como dos excusas. Una era la excusa contra la guerrilla y la otra, de raigambre mucho más de fachada, más moralina, que era el modo de vida occidental y cristiano. Sí, claro, por supuesto. Digo, patria y hogar. El general Videla hacía alusión. Y después está el negacionismo como parte de que tiene un carácter clasista muy fuerte, el negacionismo.
como el golpe militar. Claro. Sí, claro. Y eso, hay un diálogo que tiene Jacobo Timerman con Camps, en el cual él le dice que su objetivo era precisamente asesinar a la gran mayoría de los ciudadanos argentinos que se opusieran. Teníamos primero una primera fase, el movimiento obrero organizado y todo, y él le recuerda que eso se parecía mucho a la Noche de la Niebla de Hitler. Sí, claro. Y todo lo que eso había implicado, las secuelas que había tenido y cómo había terminado todo ese proceso. Sí, y a ver, y nos tenemos que ir, pero digo, y sin dejar de lado, porque de eso hablábamos bastante la semana pasada aquí, digo, en la figura de Pedro Blaquier, pero digo, los cómplices civiles de esa dictadura todavía hoy siguen sin ser juzgados, y en gran parte ese negacionismo clasista del que hablas sale de ahí. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Yo invito, si querés, si te parece, vamos a preparar para otro programa. Hay un gran discurso de Lorenzo Pepe allá por el año 2001 en un homenaje a Andrés Framini, donde en la Cámara de Diputados, donde casi con una mirada visionaria anticipaba lo que después quizás terminaría, lo que después terminó pasando y lo que quizás puede volver o profundizarse aún más a partir de la elección de este año. Van a terminar sentando en esas bancas a los verdaderos poderosos, a los dueños del poder, a los CEOs de las multinacionales. Lo vamos a buscar, es un fragmento muy chiquito, el discurso es mucho más grande, pero durará 2 minutos, 3, que vale la pena compartirlos bastante seguido para mantener en claro dónde está el verdadero enemigo y cuáles son los verdaderos riesgos que conlleva la elección que se nos viene por delante en este año. No nos queda más tiempo, nos tenemos que ir, llega Noche Negra. Agradecer a la operadora técnica Noé, que nos operó de manera impresionante y que bueno, la verdad que hoy estuvo en una jornada laboral. Yo que he sido operador técnico me parece que es digno de destacar esa entrega y el hecho de que esté acá todavía. Nos encontramos el miércoles que viene a las 22 con mucha más cadena nacional. Dale, gracias. Un abuelo inmigrante y un amigo que se fue. Una tía peluquera, una cuenta a fin de mes. Un paraguas que no es suyo, una hermana que cuidar. Una historia de marcianos y una caña de pescar. Y ese tío gordo y viejo que no para de roncar. Un consuelo. 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último